¿Y ahora qué? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Fuera de aquí. ¿Y estos quiénes son? Oigan, sentados. ¡Cielos! ¡Aloha! ¡Cuidado! ¡Au! Está bien, compadre. Tú ganas. ¿No te importa? Hakuna Matata. Para entrar en contexto, un plan de ordenamiento territorial según el decreto 1077 del 2015 en la sección 2 es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende una serie de actividades destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Estos se dividen en Plan de ordenamiento territorial para una población superior a los 100.000 habitantes, Plan básico de ordenamiento territorial para una población entre los 30.000 y los 100.000 habitantes, y Esquema de ordenamiento territorial para una población inferior a los 30.000 habitantes. Contexto municipal. El municipio de San Cayetano, según el Esquema de ordenamiento territorial, está situado en la subregión oriental del departamento Norte de Santander, perteneciente al área metropolitana de Cúcuta. Limitaciones con los siguientes municipios: al norte el Zulia, al sur Bochalema, al oriente Cúcuta y al occidente Santiago. El área municipal es de 142 km² y la altitud es de 235 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura aproximada de 30 grados centígrados. El Esquema de ordenamiento territorial de San Cayetano, según la Ley 388 de 1997 del artículo 11, dice: los componentes de los planes de ordenamiento territorial deberán contemplar los componentes general, urbano y rural. El componente general del plan, el cual estará constituido por objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo. El componente urbano, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. El componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre el asentamiento rural y la cabecera municipal. Y el análisis de las dimensiones ambientales, económicas, funcionales, socioculturales e institucionales evidenciadas en cartografías de diagnóstico de acuerdo con el análisis hecho. El contenido mínimo para la revisión del componente general del EOT de San Cayetano en apoyo con la Ley 388 de 1997 se tomarán en cuenta los siguientes ítems.
Primero, objetivos, estrategias y políticas territoriales de largo plazo para la ocupación y el aprovechamiento del suelo municipal. Segundo, la clasificación del territorio municipal. Tercero, áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Cuarto, áreas expuestas a amenazas y riesgos. El EOT en los objetivos se encuentra orientado de manera general a las acciones a desarrollar en los temas del ordenamiento territorial. Se plantean estrategias y políticas que sirven como mecanismos para alcanzar los objetivos propuestos de manera que permiten el desarrollo más eficiente y el manejo del uso territorial. La clasificación del territorio municipal se desarrolla en tres áreas. Entre estas está el suelo urbano, el suelo de expansión, suelo de protección y el suelo rural. El EOT cuenta con la zonificación establecida de acuerdo a lo establecido en la norma. Según propuestas declaratorias del Distrito de Manejo Integrado Bosque Seco Oeste, elaborado por Corponal, el municipio de San Cayetano no incluye áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente. Solo se encuentran áreas de producción económica y áreas de significancia ambiental, donde comprende zonas de protección especial y áreas de recuperación ambiental. En las áreas expuestas a amenazas y riesgos se clasifican la zonificación de amenazas urbanas y rural, entre las cuales utilizamos la metodología de zonificación, registros históricos y representación cartográfica, el análisis y la zonificación de vulnerabilidad física. Por lo tanto, el municipio cuenta con todos los requerimientos que están establecidos en la norma y asimismo siendo de gran ayuda para la gestión de riesgo y preservación del territorio. Según la Ley 388 del 97, la revisión del EOT de San Cayetano cuenta con los siguientes contenidos mínimos. Plan de servicios públicos domiciliarios, acueducto. Se describe la captación del agua para el casco urbano ubicada sobre la quebrada Ocarena y la planta del tratamiento convencional. Alcantarillado. San Cayetano cuenta con un 95% de cobertura actual, con tubo de red de diámetros de 8 pulgadas. El municipio hace parte del Plan Departamental del Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, con plantas de tratamiento de agua potables y PETAR. Aseo. El servicio es prestado por la alcaldía, donde los residuos se depositan en el relleno Guayabal, operado por Aseo Urbano S.A. y autorizado por Corponor. Otros servicios. El EOT identifica la disponibilidad y cobertura de servicios públicos domiciliarios tales como energía eléctrica, telefonía y gas domiciliario con coberturas del 100% para la población. Plan de vial. Se identifica la jerarquía vial urbana distribuida como vía arteria, vía de servicio urbano y vía peatonal, ciclorrutas e internas, detalles para la delimitación y o construcción de las mismas y mapa de vías de la cabecera municipal. Expedición de normas urbanísticas. El EOT, en su documento Código de Urbanismo, se definen los usos del suelo urbano, el sistema vial, las sesiones obligatorias gratuitas, las estrategias y programas sobre las políticas de desarrollo urbano, normas urbanísticas y arquitectónicas para el municipio, tratamientos y actividades del suelo urbano. Áreas de reserva. El EOT de San Cayetano cuenta con ecosistemas estratégicos, los cuales son las áreas de influencia de nacimientos de fuentes hídricas. Estos abastecen los acueductos como acueducto del casco urbano ubicado en la quebrada de la Ocarena, el acueducto de Cornejo ubicado en Río Peralonso, municipio de Santiago, y acueducto metropolitano de Cúcuta, Río Zulia, en donde estas áreas de influencia son fundamentales para la recarga y regulación de cada uno de los acueductos de San Cayetano para la prestación de servicio público domiciliario. Se cuenta con las servidumbres y áreas contempladas en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, donde se declaran bienes de interés público y por lo tanto no podrán desarrollarse en esa zona las obras diferentes a las contempladas en el EOT. Áreas de patrimonio histórico y cultural. El EOT de San Cayetano cuenta con sitios públicos históricos dentro del casco urbano como el barrio El Llano de la Horca, monumentos de los mártires, el Cepo, la Biblioteca Pública José Luis Villamizar Melo y el Templo Parroquial de San Cayetano, los cuales son considerados áreas de valor patrimonial. Recomendaciones. Se recomienda un tratamiento para lodos resultantes en acueducto para mantenimiento de los filtros. En alcantarillado, un pretratamiento de aguas hervidas antes de llegar a la laguna de oxidación. En las áreas de reserva para servicios públicos y red vial nacional se debe hacer un estudio detallado de nacimiento de fuentes hídricas con su respectiva cartografía. Según la Ley 388/1997, los contenidos mínimos del EOT para San Cayetano son áreas de conservación y protección de recursos naturales. Son zonas de protección especial, las cuales son áreas adquiridas, áreas de conservación y protección de los recursos naturales, entre otros. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. Zonificación. Se determinan amenazas naturales dentro del EOT generando mapas de riesgos. Remoción en masa.
El EOT cuenta con cartografía necesaria para identificar amenazas por remoción en masa, ya sea alta, media y baja. Inundación. El EOT cuenta con insumos y cartografía para identificar el riesgo por inundación. En las amenazas sísmicas, el esquema de ordenamiento territorial cuenta con información suministrada por Ingiominas. Según la clasificación realizada por la Agencia Nacional Minera, antes Ingiominas, se observa que el área metropolitana de Cúcuta ha sido catalogada como zona de amenaza sísmica alta por presentar valores de aceleración mayor a 0,20 gramos, es decir, que el municipio de San Cayetano se encuentra en un área alta de amenaza sísmica. En las avenidas torrenciales, el esquema de ordenamiento territorial cuenta con todos los insumos técnicos y cartográficos necesarios para identificar las zonas de amenaza y riesgo con la clasificación, ya sea alta, media o baja, de las amenazas por avenidas torrenciales. En los huracanes y vendavales, en el esquema de ordenamiento territorial solo se mencionan algunos eventos ocurridos en escenarios por transporte de hidrocarburos. En la actividad agropecuaria, el esquema de ordenamiento territorial menciona que comprenden suelos profundos con capacidad agrológica adecuada, caracterizados por un relieve plano y ligeramente ondulados, en los cuales se pueden implantar sistemas de riego, drenaje y un uso mecanizado intensivo con manejo ambiental apropiado en perspectiva del sistema de producción agropecuario sostenible, y menciona la categorización de uso principal, compatible, condicionado y prohibido. En la actividad agroforestal, el esquema de ordenamiento territorial que el municipio de San Cayetano tiene áreas que, para mantener la capacidad productiva de sus suelos, requieran combinar los sistemas agroforestales bajo modalidades o arreglos silvopastoriles, agropastoriles y agrosilvopastoriles, y no se recomienda la remoción continua y frecuentemente del suelo, ni dejarlo desprovisto de una cobertura vegetal protectora, todos desarrollados simultáneamente en forma continua o en arreglos temporales. Se menciona la categorización de uso principal, compatible, condicionado y prohibido. Áreas de actividad industrial rural. En el esquema de ordenamiento territorial se establecen áreas dentro del suelo rural no urbanizable donde se desarrolla la instalación, montaje y ejecución de proyectos de tipo industrial de alto y mediano impacto ambiental debidamente legalizados, comercial, institucional y ambientalmente, tales como la generación de energía termoeléctrica, adecuación de patios de acopio de carbón y otros materiales de uso industrial, adecuación de patios para la disposición final de cenizas, frigoríficos, granjas avícolas, hornos de coquización de carbón, industria transformadora de arcillas, etc., los cuales se localizan en zonas no aptas para otras actividades productivas y que están regulados por las normas y autoridades competentes para cada caso, respetando los usos de superior jerarquía tales como el derecho de vía en obra lineal, los corredores viales, las zonas identificadas con riesgos potenciales y rondas hídricas, y menciona la categorización de uso principal, compatible, condicionado y prohibido. Actividad minera. El sector minero del municipio está principalmente representado por el carbón y la arcilla en las veredas Ayacucho, Puente Zulia y La Palma. Equipamientos de salud y educación. En el esquema de ordenamiento territorial menciona que es una entidad territorial centralizada, por lo tanto funciona el Centro de Salud Municipal, que está dotado de infraestructura y personal permanente. Presta los servicios de medicina general, urgencias, odontología, laboratorio, atención de parto, servicio de vacunación, toma citología y servicio de promoción y prevención. Depende directamente de la AS Hospital Regional Centro. El municipio de San Cayetano presenta coberturas altas en educación básica, media y secundaria, pero se reflejan limitaciones en la educación preescolar. Además, debido a la ubicación de las instituciones educativas que brindan la educación media y secundaria, se observa una dependencia de los programas de transporte y de alimentación escolar, programas que exigen apoyo financiero que supera las condiciones presupuestales del municipio, castigando a la población en la continuidad del servicio y en la atención a los estudiantes. Los contenidos a revisar para el componente rural son áreas de conservación y protección de los recursos naturales, como son las zonas de protección especial, áreas de recuperación ambiental, áreas expuestas a amenazas y riesgos, como son la metodología de zonificación, remoción en masa, inundación, amenaza sísmica, avenidas torrenciales, huracanes y vendavales, áreas de producción agropecuaria, forestal y minera, y equipamientos de salud y educación. Recomendaciones. Se recomienda para áreas expuestas a amenazas y riesgos complementar en amenaza sísmica y amenaza por huracanes y vendavales,
puede ocurrir este fenómeno y de las posibles afectaciones que puede traer su ocurrencia. Se identifica que en equipamientos de salud y educación se requiere anexar mapas con la ubicación exacta de las estructuras y los valores del área en hectáreas que ocupan las infraestructuras. Además, solo menciona posibles proyectos a futuro de infraestructura para instituciones educativas, pero no precisa información sobre su ubicación y descripción. También se evaluó el contenido sobre gestión del riesgo de desastres dentro del EOT de San Cayetano, según el decreto 1807 del 2014 del título 3, incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. La cartografía diagnóstico para la dimensión ambiental son información base, zonificación climática, geología, hidrografía y áreas hidrográficas, geomorfología, conflictos de uso del suelo, pendientes, cobertura y uso actual del suelo, capacidad del uso del suelo, áreas de conservación y protección ambiental. La cartografía de diagnóstico para la dimensión económica sería el predial. La cartografía de diagnóstico para la dimensión sociocultural son división político-administrativa, patrimonio material, equipamientos existentes y infraestructura vial y de transporte. Cartografía de diagnóstico para la dimensión funcional serían los centros poblados, los servicios públicos, análisis del crecimiento urbano y uso actual del suelo urbano. A partir del decreto 1232 del 2020 se establecieron unas modificaciones y adiciones en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial. En el proceso de planificación territorial por etapas del decreto mencionado en su etapa diagnóstico, se identifica el análisis de las dimensiones ambiental, económica, funcional, sociocultural e institucional de acuerdo con unos parámetros establecidos. A continuación se presentarán los insumos cartográficos establecidos por la norma presente en el esquema de ordenamiento territorial de San Cayetano. Dimensión ambiental. El esquema de ordenamiento territorial del municipio de San Cayetano dispone de una cartografía de urbano y rural base, cartografía de zonificación climática, mapa de isoyetas, mapa geológico de San Cayetano, hidrografía y áreas hidrográficas, mapa de microcuencas, mapa geomorfológico de San Cayetano, mapa de pendiente rural, cartografía de cobertura y uso del suelo, cartografía de conflictos de uso del suelo, áreas de conservación y protección ambiental a través de mapa zonificación ambiental. En la dimensión económica cuenta con el mapa de densidad predial rural. En la dimensión sociocultural se evidencia el mapa de división político-administrativa y por último en la dimensión funcional en su apartado de centros de poblado cuenta con el mapa de vías de Urimaco y Cornejo, mapa de uso de suelo actual de Urimaco y Cornejo y por último el uso del suelo actual urbano. Se evidencia para la dimensión ambiental no cuenta y se requiere la cartografía diagnóstica para la capacidad del uso del suelo. En la dimensión sociocultural se debe realizar la cartografía de patrimonio material, equipamientos existentes y por último en la dimensión funcional se recomienda realizar la cartografía de servicios públicos y análisis de crecimiento urbano. En la gestión de riesgo como contenido mínimo para la revisión del componente general del EOT de San Cayetano en apoyo con el decreto 1077 del 2015, donde se incorpora la gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: áreas con condición de riesgo y con restricción por amenazas, determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o por riesgos naturales, determinación de los suelos de protección. El EOT de San Cayetano cuenta con estudios básicos y cartográficos que informa y permite identificar la existencia de elementos expuestos, de áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas en las que se encuentran edificaciones indispensables y líneas vitales. Por lo tanto, el municipio cuenta con todos los requerimientos establecidos, dando cumplimiento a lo establecido en la norma y asimismo siendo de gran ayuda en la gestión del riesgo y preservación del territorio. Componente urbano. El contenido mínimo para la revisión del EOT de San Cayetano en apoyo con el decreto 1077 de 2015 se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: establecimiento de uso y tratamientos para desarrollar las áreas con condición de amenaza, determinación de acciones para las áreas de amenaza medio ocupadas, definición de condiciones técnicas de los estudios de áreas con condición de riesgo, delimitación y zonificación para las áreas de riesgo que cuenten con estudios de detalle.
Áreas con condición de amenaza. El EOT cuenta con la delimitación y zonificación de aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, suburbano o centros de poblados rurales y con un mapa de delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza. También la clasificación alta, media y baja para las avenidas torrenciales, inundaciones y remociones en masa. Áreas de amenaza media ocupadas. El esquema de ordenamiento no cuenta con este establecimiento de áreas de amenaza media ocupadas. Áreas con condición de riesgo. El EOT cuenta con un área con condición de riesgo, un mapa de delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo. Se delimitaron y zonificaron las áreas con condición de riesgo a fin de priorizar las áreas en las cuales se debe realizar estudio de detalle. El EOT realizó la zonificación y delimitación de las áreas en condición de riesgo a partir del análisis de las áreas con condición de amenaza, identificando la condición de amenaza alta por parte de inundaciones que no requieren estudios de detalle a corto plazo. Su componente urbano cuenta con el establecimiento de un régimen general de usos y tratamientos para las áreas con condición de amenaza. Existe la información para incorporar, el cual es la determinación de acciones requeridas para las áreas de amenaza media ocupada. También existe la información para completar, el cual es la determinación de condiciones técnicas para la elaboración de los estudios de áreas con condición de riesgo y la delimitación y zonificación para las áreas de riesgo. Se recomienda la identificación de las áreas con condición de amenaza con la categoría alta a través de la cartografía. También se requiere realizar acciones de monitoreo y seguimiento en estas áreas. Se recomienda una investigación para la elaboración de los estudios detallados que establecen las categorías de riesgo y se requiere la identificación de zonas de riesgo no mitigable a través de la cartografía. En su componente rural, estos estudios cuentan con un contenido a revisar, el cual es estudios para las áreas de amenaza alta, media y el manejo especial, para las zonas calificadas como de amenaza alta y media. También la delimitación y zonificación para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados y también la identificación y zonificación de zonas de alto riesgo no mitigables. Las áreas de amenaza alta y media no establecen las medidas de manejo especial de implementación de prácticas de conservación, medidas de control para la erosión. Sin embargo, sí identifican los usos del suelo agroforestal, además no establecen estudios detallados para las zonas definidas con condición de amenaza, ni determinación de medidas de mitigación. Las áreas con condición de riesgo no establecen los estudios de delimitación detallada para las zonas definidas con condición de riesgo. Sin embargo, en el programa de ejecución tiene como proyecto a corto plazo elaborar los estudios detallados de estas áreas. En cambio, se establecen los usos y los categoriza, condiciona y restringe ciertas condiciones en la categoría de condicionado y prohibido. Las áreas de riesgo que cuentan con estudios detallados y zonas de alto riesgo no mitigable, el esquema de ordenamiento territorial ejecutó la delimitación y la zonificación de las áreas en condición de riesgo, a partir del análisis de las áreas con condición de amenaza de riesgo alto, medio y bajo, en donde incluyeron factores como la amenaza por avenidas torrenciales, amenaza por inundación y remoción de masas. Por lo tanto, cuenta con una delimitación y zonificación para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados. No cuentan con estudios para las áreas de amenaza alta, media y el manejo especial para las zonas calificadas como de amenaza alta y media. Estudios detallados que establezcan las categorías de riesgos en áreas con condición de riesgo, identificaciones y zonificaciones de zonas de alto riesgo no mitigables. Y por último, falta por complementar la delimitación y zonificación para las áreas de riesgo que cuentan con estudios detallados y su determinación en los usos a partir de la siguiente categorización: principal, compatible, condicionado y prohibido, donde se recomienda establecer un programa para la implementación de prácticas de conservación y el adecuado manejo de los cultivos y proponer estrategias para el control de la erosión. Se recomienda realizar estudios detallados de las áreas de restricción por amenaza donde se pueda identificar detalladamente el análisis de la amenaza, la evaluación de vulnerabilidad, evaluación de riesgo y la determinación de medidas de mitigación. Y por último, se recomienda un estudio de las zonas de alto riesgo no mitigables para establecer las medidas para su manejo y para evitar la ocupación de estas áreas. Medio transformado. El contenido que se tuvo en cuenta para evaluar este medio es el siguiente. Para el listado de autorizaciones y licencias ambientales, Corponor no suministra información. Sin embargo, el EOT realizó un listado de solicitudes y títulos mineros. Para el PEGIR, San Cayetano hace la adopción por medio del decreto 045 del 2016 y contrata a terceros para el servicio de disposición final donde se depositan en el relleno sanitario El Guayabal.
Para el manejo de vertimientos, San Cayetano cuenta con el sistema de tratamiento de aguas residuales que está constituido por una laguna de estabilización primaria de tipo facultativa que se encuentra en buen estado. Esta entrega las aguas residuales a la quebrada Tablona y esta entrega al río Zulia. En ruido, ni Corponor ni el EOT establecen mapas de ruido. Para calidad del aire, Corponor no cuenta con estaciones de monitoreo para esta zona, por lo tanto no se tiene en cuenta. Y para el plan de ordenamiento del recurso hídrico, en San Cayetano no se han aprobado resoluciones que establezcan estas zonas. Objetivos de calidad del recurso hídrico. El EOT no contiene estrategias para la identificación de las áreas de las fuentes hídricas, pero la resolución 625 del 2006 clasifica las aguas con el fin de señalar sus usos y su posibilidad de aprovechamiento. Reglamentación de corrientes hídricas. El EOT ejecuta un conjunto de técnicas de manejo del suelo que garanticen el desarrollo sostenible en las distintas veredas. Suelos. Se evidencia una falta de complemento en los criterios básicos como mapas de línea base, de degradación por erosión y zonas susceptibles por la salinización. Contenido a revisar. Listados de concesiones ambientales. Las prohibiciones para la disposición de vertimientos de sustancias tóxicas para el ambiente. Evaluación, control y seguimiento del uso de recursos. Recomendaciones. Se deben monitorear las emisiones de ruido y ruido ambiental. Se deben identificar detalladamente los usos del suelo en las fuentes hídricas con su cartografía. Gestión del riesgo. Contenido a revisar. Cambio climático. Estudios básicos de la gestión. Zonas de amenaza altamente identificadas. Cambio climático. El EOT de San Cayetano tiene en cuenta la gestión del cambio climático teniendo como referencia el Plan Integral de Cambio Climático del Norte de Santander. Estudios básicos de la gestión. En el EOT de San Cayetano se incorporan de acuerdo a la clase de los suelos, la delimitación y zonificación de amenaza alta. Y por último, la evaluación del riesgo. Las zonas de amenaza alta identificadas en el PONCA se condicionan por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. En el cambio climático se recomienda incorporar técnicas de mitigación de gases de efecto invernadero que se producen por el transporte, desarrollo agropecuario e industria. Medio natural. En el EOT de San Cayetano no se identifica inventario de humedales, lagos y lagunas y tampoco su ubicación. Corponor posee la cartografía de las zonas de importancia ambiental de las PONCAs para el departamento norte de Santander. En el EOT de San Cayetano no cuenta con la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, la flora y la fauna y el manejo de cuencas. Corponor posee un inventario de las áreas forestales protectores y de las áreas adquiridas para la conservación del recurso hídrico para el departamento norte de Santander. En el EOT de San Cayetano no se identifica un inventario de clasificación de dichas áreas mencionadas. Recomendaciones. Se recomienda cartografía e inventario de humedales, lagos y lagunas presentes en el municipio de San Cayetano y la identificación del sitio de Ramsar. Densidad de ocupación en el suelo rural. Densidad máxima de ocupación. La Corporación Ambiental, con la resolución número 0701 del 19 de agosto del 2009, describe estas densidades y también se describe en el EOT. Extensión de corredores viales suburbanos. El EOT identifica el porcentaje, el área, cuenta con la descripción y usos principales permitidos y prohibidos. Determinación del umbral máximo de su urbanización rural. No cuenta con dicha información. Se recomienda realizar descripción y determinación del umbral máximo de su urbanización.